Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Hoy nos presenta la Iglesia el recordar los difuntos. Es una celebración, pero al mismo tiempo es un recordatorio. Celebramos que los difuntos hayan dejado esta vida y se vayan a la eterna. Pero es un recordatorio que todos nosotros tenemos que pasar por ahí. Esa es la intención. La intención. La Iglesia nos recuerda: buenos y malos vamos a morir, feos y bonitos vamos a morir, pobres y ricos vamos a morir. Pero también nos dice: cuando partamos a la otra vida, no es una desgracia, es un estar con Dios y toda su familia. Entonces, solo nos falta activar la fe. Y eso es lo que quisiera hacer hoy a través de la palabra de Dios, que activemos la fe. El mundo de hoy nos engaña y nos hace creer que nosotros vamos a ser eternos. Aquí le aseguro que Juan se va a morir, pero yo no. El padre que está presidiendo, padre Marcos, ¿qué llama? Padre Marcos se va a morir, yo no. El diácono Alexander y el otro diácono se van a morir, yo no.
O sea, el que está al lado se va a morir, pero yo no. Mi tía se murió, pero yo no. Mi abuela se murió, yo no. Mi papá se murió, mi mamá se murió, yo no. Esa es la mentalidad del mundo. Y no quiero pensar en la muerte y no me hables de eso porque yo todavía, me queda tiempo. Y puede tener 99 años y dice, a mí todavía me queda tiempo, todavía no me voy a morir. Esa es la mentalidad mundana. Pero el Señor hoy nos viene a decir en esta celebración que todos vamos a morir. Y el libro de la sabiduría, que por cierto los protestantes no tienen porque se quedaron sin sabiduría, porque quitaron el libro de la sabiduría de las Sagradas Escrituras, dice que las almas de los justos están en manos de Dios y allá no los alcanza ningún tormento y ya les espera disfrutar eternamente. Lástima que los protestantes no tienen el libro de la sabiduría. Pero yo voy a tratar de mostrarles a ustedes a la luz de la palabra de Dios que sí un día vamos a morir. Y precisamente el Evangelio de hoy, en Mateo 25, 31 en adelante, nuestro Señor nos dice que nos vamos a encontrar con Él y va a haber el juicio final. Eso es lo que llamamos el juicio final. Y en el juicio final, dos grupos, los buenos y los malos. ¿Quiénes son los buenos? Los que practicaron la caridad con la esperanza de que un día cuando muera, Dios les va a recompensar en el cielo. Vengan benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. ¿Y quiénes son los malos? Malditos al fuego eterno, aquellos que no esperaron la vida eterna, aquellos que miraban simplemente el plano material, el plano terrenal, y aquí se quedaron, y por tanto no hicieron el bien a los semejantes. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Aquí está entonces el juicio final por donde todos vamos a pasar, malos y buenos. Pero antes de llegar a ese juicio, todos tenemos que morir. Y eso es lo que hoy quiero hacer hincapié. Porque cuando usted y yo sabemos que vamos a morir, entonces comenzamos a prepararnos para el viaje definitivo que no tiene regreso. Y nuestro Señor Jesucristo, para no jugarnos trampa, nos habló claro y dice, prepárense. El examen final será, tuve hambre, me diste o no me diste de comer. Tuve sed, me diste o no me diste de beber. Era forastero, va. Vamos a analizar un poquitico el juicio final, cuando ya tengamos que entregarnos a Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Y después analizamos lo que dice la Biblia sobre los difuntos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Aquí está lo que tenemos que hacer para ganarnos el reino de los cielos. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí la Biblia entonces dice que un cristiano aprovecha el estar aquí en la tierra, programándose, proyectándose, planificando, organizándose para el momento en que tenga que partir al reino de los cielos. Quiere ganarse, tiene un proyecto de ganarse el reino de los cielos, o sea, su mente no está centrada solamente en lo terrenal, en este mundo, sino a diferencia de los paganos, ya tiene un proyecto. El reino de los cielos que sabe que Dios lo ha creado para nosotros antes de la fundación del mundo. Ese es el Evangelio, esta es la buena noticia. Ahí la diferencia entre un cristiano y un pagano.
El cristiano anhela, lo sabe, lo espera, trabaja por eso. ¿Y cuál es el trabajo que tiene que hacer? Escuchen. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Observen que aquí el trabajo es dar. La primera parte consiste en dar. Tuve hambre, me diste. O sea, me desprendo de lo mío, dejo de ser egoísta y comprendo que yo vine a este mundo desnudo y sin nada. Lo que tengo es ganancia. Y esa ganancia es para que yo viva y para que yo aprenda a compartir con los otros seres vivientes que están a mi lado y que comparten esta vida, pero que necesitan. Entonces, la vida cristiana, ¿en qué consiste para ganarse el reino de los cielos? En donar, desprenderse, no ser egoísta, ser generoso. Tuve hambre, me diste. Tuve sed y me disteis de beber. La segunda, me diste. O sea que 2 veces me diste significa que yo tengo que obligarme, ejercitarme en desprenderme para dar. No esperar que me den, que eso es lo mundano. A mí me tienen que dar, todo el mundo me tiene que dar. Eso no es cristiano. La viuda tenía una monedita para vivir y lo dio, en comparación con los ricos que tenían mucho. Y dio de lo que necesitaba para vivir. Aquí está. Si lo toman bien, si no lo creen, es el problema de ustedes. Pero ahí está escrito. Luego, fui forastero y me recogisteis. Ya no, la segunda parte del examen final no será el dar. La segunda parte consiste, ya no miro a la persona pobre necesitada para darle. Eso es una parte. La segunda parte es recibir a la persona. Era forastero, no me diste, me recibiste como tu hermano, me trataste como hijo de Dios, no te creíste superior a mí, no me tomaste como una basura. ¿Quién es el forastero? El despreciable, la basura, el parásito de la sociedad, mi desconocido, el que no me importa porque no es familia, aquel que yo no tengo la culpa de que él sea forastero, a mí que me importa, no lo conozco, por tanto ya me doy el permiso de tratarlo como me da la gana. Y dice el Señor, error. El cristiano, aunque no conozca a una persona, debe recibirlo como hijo de Dios, debe recibirlo como persona, debe recibirlo como a alguien valioso igual que tú. Y eso es lo que nos hace falta, y por eso después a los que manda el infierno dice, era forastero y no me recibiste. O sea, caramba, qué triste es cuando un cristiano, porque no conoce al otro, lo trata como basura, no lo valora, no le da importancia. Tenemos que saber que yo tengo que recibir a la persona. Incluso la Biblia dice que muchos en el Antiguo Testamento lograron ser justos delante de Dios y recibieron ángeles por ser capaces de hospedar al que no conocía. Y después se dieron cuenta que habían recibido ángeles en su casa. Pues ¿cuántos ángeles han venido vestidos de forastero? O sea, persona que yo no conozco, persona despreciable, persona que no vale nada, persona que los demás tiran a la basura, duerman si quieren en el suelo, duerman si quieren por allá, pero usted no es familia mía, usted es un extraño, usted viene a ser para mí una amenaza, entonces ya lo dejo a un lado. Y dice Jesús, ¿así?
así no se gana el reino de los cielos. Pero yo doy, sí, esa es la primera parte del Evangelio. Dar cosas de lo que yo tengo, esa es la primera parte. La segunda parte del Evangelio es recibir a la persona no por lo que tenga, no por las apariencias, no por lo que diga la sociedad, recibirlo por el hecho de ser persona, hijo de Dios, punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entienden? Pero ahí estamos fallando. Y hacemos diferencia y distinciones de personas. Qué triste, qué desgracia. El final, maldito al fuego eterno, porque no me recibiste. En esa persona está Cristo. Sigue. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve desnudo, me cubriste. O sea, me preocupo por la persona. Siento el dolor de la persona, el frío de la persona, la vergüenza de la persona. Siento, me pongo en el zapato del otro y voy en auxilio de la persona. La recibo como persona y me preocupo por ella como persona. Estaba desnudo y me vestiste. No dice, estuve desnudo y a lo mejor me dio ropa. Eso ya está en la primera parte. Aquí no es que me dio ropa. Te preocupaste por mí más que darme ropa. Te preocupaste por mí, me vestiste. Sentiste mi pena, mi vergüenza, mi necesidad. Te hiciste uno conmigo. Te pusiste en mis zapatos. Enfermo y me visitasteis. Ya no es dar. Ahora aquí la Biblia dice es darme. La primera es dar cosas. La segunda es recibir a la persona que es valiosa. La tercera es ponerme en los zapatos de la persona, sentir lo que ellos sienten. Y la cuarta es darme yo, no cosas. Darme yo. Estuve enfermo y fuiste. Estuve en la cárcel y fuiste. No mandaste nada. Porque si fueran cosas, mandaste medicina, mandaste tal cosa. No, fuiste. Te diste. El Evangelio es no dar solamente, es darme, entrega total, es dar desde una sonrisa, es desde dar un saludo, es desde el dar un te quiero, es desde el dar un abrazo, un beso, un mordisco en el pescuezo. Es el darse. Y a veces negamos un saludo. A veces negamos un te quiero, a veces negamos un abrazo, a veces negamos un beso, a veces negamos a la persona el darme, incluso a la misma familia. ¿Cuántos hijos se sabe que ama a su papá y a su mamá, pero no le han dado un abrazo, no se han dado, no le han dado un beso, no le han dado un te quiero, no se han dado? Vivimos en comunidad. Los que viven en comunidad se han dado, se han donado, se han entregado. Los esposos se han dado, se han donado, se han entregado. Siempre la ley del embudo, que el otro lo haga conmigo. La papa pelada me gusta. Que los demás lo hagan conmigo, pero yo hacerlo con los demás no. Estoy enfermo, me gusta que me visiten. Pero el otro está enfermo, yo no voy a visitarlo. Por ahí pasamos todo, y por eso el Evangelio hoy es claro. No hay dudas, Jesús fue clarito, habló con toda claridad y dijo, estos se ganarán el cielo, estos perderán el cielo. ¿Qué nos queda a nosotros? O hacerle caso o no hacerle caso. Usted tiene
el libre pensamiento y la libre voluntad y puede hacer lo que te dé la gana hasta el día en que llegue a la presencia de Dios y Dios te diga, esto fue lo que yo te dije, no hiciste caso, maldito, o hiciste caso, bendito. Todos nos vamos a morir y vamos a llegar a la presencia de Dios. Entonces es por eso que ustedes verán que en el Eclesiastés capítulo 9 versículo 13 en adelante, en el Eclesiastés, nos viene a hablar que tanto el pobre como el rico, como el malo, como el bueno, como el feo, como el bonito, como el hombre o la mujer, quien sea, todos vamos a morir y todos corremos la misma suerte bajo la tierra. Que aquí no es que porque yo soy rico no me voy a morir, porque yo soy bonito no me voy a morir, porque yo... No, Señor, todos corremos la misma suerte sobre la tierra, bajo el sol. ¿Qué dice el 2, el versículo 2? 9:2. Dilo. Leámoslo desde el 2. Escuchen lo que dice la Biblia. ¿Y por qué le leo Eclesiastés? Porque el protestante no tiene el libro de sabiduría. No le voy a leer la sabiduría. Y como a mí me escuchan los protestantes, yo tengo que leer lo que ellos tienen, la Biblia Reina Valera. Y les voy a mostrar cómo todos vamos a correr con la misma suerte. Aquí el Eclesiastés dice, todos sobre la tierra, bajo el sol, vamos a correr la misma suerte, seamos buenos, seamos malos, seamos feos, seamos bonitos, no me importa. Todos vamos a morir. Y todos pasamos por la misma circunstancia y después que muramos, ya no es que era don Pedro, era doña Petra, no, a mí qué me importa. Ya después que se muere, terrenalmente bajo el sol no vale nada. Y allí el lema, que vale mejor perro vivo que león muerto. Que lo vamos a escuchar. Que por cierto los hermanos separados agarran de un pedacito de este texto sin analizar el contexto para decir que los muertos nada saben. Y como los muertos nada saben, quiere decir, muerto el perro se acabó la sarna, y como los muertos nada saben, entonces ¿para qué vamos a orar por los muertos? Entonces todo esto. Pero vamos a ver el contexto para después llegar al texto y aclarar el texto de los protestantes que se confunde. Vamos a ver. Todo acontece de la misma manera a todos. Todo acontece de la misma manera para todos. Ustedes y para mí, para ricos y pobres, feos y bonitos, hombres y mujeres. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. El justo y el malo, el impío, le va a pasar lo mismo. Usted no puede decir, puesto que yo soy bueno, yo nunca voy a morir. No, Señor. Yo soy bueno y voy a morir. Igualito como muere el malo. Entonces el malo va a decir, pues si esto es así, pues ¿para qué ser bueno? Después el mismo Eclesiastés va a decir cuál es la diferencia. Y Jesucristo también dijo, el problema no es aquí, el problema es cuando muera, cuando lleguen al juez, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero aquí corremos todos la misma suerte. El malo y el bueno y el impío. ¿Otra vez? Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como aquel que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Ahí. Observen, no está hablando del más allá, está hablando del aquí. No está hablando después de la muerte, está hablando bajo el sol, aquí en la tierra. A todos nos va a pasar lo mismo. ¿Y qué será lo que nos va a pasar a todos? El morir. Nadie se va a escapar. El sufrir, así como sufre el bueno, sufre el malo. Usted no tiene escapatoria. Usted no va a decir, puesto que yo soy bueno, yo no tengo por qué sufrir. No, Señor. Eso dice la Biblia, sucederá al bueno, al malo, al que ora, al que no ora, al que cree, al que no cree, al que se casa como al que no se casa. Todo va a ser igual. Por eso hay gente que dice, eso es lo mismo, casarse y no casarse, eso es lo mismo. Claro,
Claro, aquí bajo el sol. La frase que dice bajo el sol. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Debajo del sol, mientras estemos aquí. Ahora vean la parte que confunde a los protestantes. La parte que confunde a los protestantes. Dale. Que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. No, ya va, todavía no hemos llegado, ahí viene lo que digo. Aquí lo único que está diciendo que un mismo suceso caerá para todos. Incluso, que tanto el bueno como el malo, todos tenemos la inclinación al pecado. Todos somos débiles, todos somos frágiles, todos somos pecadores. La diferencia es que unos se arrepienten y otros no. Unos buscan el perdón y otros no. Unos buscan la conversión y otros no. Pero todos somos iguales. Ahora viene la parte de que confunde a los protestantes. Y después de esto se van a los muertos. Ahí dice, y después de esto se va a los muertos. Ahí ya comienza la confusión de los protestantes. Morimos. ¿Y qué es la muerte? Escuche lo que dice el pedacito que confunde a los protestantes. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Hay esperanza para los que están vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Y qué está diciendo? Dice el protestante, ahí está diciendo que cuando uno se murió es como el perro, o como el gato, o como el león. Muerto el perro, se acabó la sarna. Ya se acabó. Ya va. Está hablando bajo el sol, no lo olviden. Porque los que viven saben que han de morir. Esto es lo que confunde a los protestantes. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Aleluya, gloria al Señor. Un muerto nada sabe. Aquí lo dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 y 5. El que muere nada sabe. Entonces, ¿por qué ustedes oran por los difuntos? Entonces, ¿por qué dice que los muertos están vivos? Si cuando uno muere nada sabe. Muerto el perro, se acabó la sarna. Es mejor perro vivo que león muerto, porque eso ya no saben nada, ya no son capaces de entender nada. Y usted dice, oh, sí, si usted agarra el 4 y el 5 sin tomar en cuenta que está hablando de la vida terrena, más no la vida celeste, de la vida en este mundo, bajo el sol, subrayen la frase bajo el sol y no en el más allá, entonces usted se confunde como los protestantes. Entonces usted piensa que cuando una persona murió, ya no sabe nada y se acabó como un perro. Por equivocación. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Está diciendo que sobre la tierra, bajo el sol, mientras estamos en esta vida, todos somos iguales y no hay diferencia entre el rico y el pobre. Los dos van a morir, los dos van a sufrir. No hay diferencia entre el bueno y el malo, los dos van a morir, los dos van a sufrir. No hay diferencia entre el que ora y no ora, los dos van a sufrir, los dos van a morir. No hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia. Que la diferencia viene, pero después que pasemos a la otra vida. Y lo va a decir el mismo Eclesiastés, pero más adelante. Y Jesucristo también, por supuesto, en el Nuevo Testamento lo viene a decir. Pero la frase que a los protestantes le queda en la cabeza es que el muerto ya no sabe nada. Repita el 4 y el 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si usted viera, hermanos, si usted viera esta frase, no se dejaría engañar. Aún hay esperanza para los que están vivos. ¿De qué esperanza está hablando? ¿De la del más allá solamente?
O sea que los muertos ya no tienen esperanza ni siquiera de la resurrección. Hay esperanza para los que aún viven bajo el sol. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. ¿Y qué significa eso entonces? Significa que mientras que usted esté vivo, usted se puede creer el más inteligente, el más rico, la última Coca-Cola del desierto, porque usted sabe que tiene dinero, porque usted sabe que tiene poder, porque usted sabe que tiene fama, porque usted sabe. Pero el día en que se muera, el que menos sabe es más que usted, porque usted está muerto. Bajo el sol, o sea, humanamente hablando, carnalmente hablando. Miren ustedes el presidente de Venezuela, el que se murió. ¿Qué era antes de morir? El gran presidente que tenía todos los poderes y toda la riqueza. ¿Y qué es ahora que está muerto? Nada. Carnalmente hablando. Bajo el sol. Entonces, ¿para qué? Dice la Biblia, ¿para qué usted y yo ponernos a mirar, a ver por qué el malo le va bien y por qué el bueno a veces le va mal, o por qué yo tengo que morir como muere el malo? Entonces dice la Biblia, reacciona, piense, todos van a morir, sea malo o sea bueno. No centre la mirada solamente en lo que pueda pasar bajo el sol. Ponga la mirada de lo que puede pasar más allá del sol. ¿Por qué? Porque una persona aquí bajo la tierra, por muy sabio, por muy rico que sea, cuando se muere, es como un león que aquí en la tierra ya no sirve, ya no sabe nada. Aquí de la tierra ya no sabe nada, ya dejó de ser el más rico, ya dejó de ser el más sabio, ya dejó de ser el más inteligente, el más ilustrado. ¿A mí qué me importa? Ya no sabe nada sobre la tierra. Su vida se acabó aquí en la tierra. Pero no está hablando que la persona cuando muere, muere el alma y la persona ya no tiene conocimiento de nada. Eso no lo está diciendo. Por eso sigue el 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Todo perecerá. Y el amor también, porque está hablando bajo la tierra, bajo el sol, bajo el sol, sobre la tierra. El amor también, pero ustedes recuerdan 1 Corintios 13:8, se acabará la profecía, se acabará el conocimiento, pero el amor nunca se acabará. Se acabará la fe, se acabará la esperanza, pero el amor dura por siempre. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Entonces cuando dice que el amor y el odio se acabará, o sea, bajo la tierra, una persona que viva de odio y una persona que viva de amor, ¿cuál de las dos va a morir? Bajo el sol. Los dos. Por eso dice, morirá sea que odie, morirá sea que tenga amor. No está diciendo que entonces, más allá del sol, el amor no nos va a ayudar. No está diciendo eso. Está diciendo que el que ama muere igual al que no ama. El que ora muere igual al que no ora. El feo muere igual que el bonito. El rico muere igual que el pobre. A todos una misma suerte nos acobija. Pero, ¿saben cómo comenzó Eclesiastés 9:1? Escuchen cómo comenzó antes de decir todo eso. Y nunca más 9:1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. He dado mi corazón a todas estas cosas. Para declarar todo esto. Para declarar todo esto. Atención, ¿qué es lo que quiere declarar? Que los justos y los sabios
y sus obras y sus obras están en la mano de Dios. Más allá del sol. Los justos entonces están en manos de Dios. Sabiduría que leímos hoy. Los justos están en manos de Dios. Sus obras, su amor, su caridad está en manos de Dios. Su sabiduría está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios, pero más allá. Entonces, el versículo 1 habla del más allá. Y del versículo 2 al 6 habla del aquí en la tierra. Pero luego, en el capítulo 12, versículo 7, viene a decir cuál es el final de la carne bajo el sol. ¿Y cuál es el destino del espíritu más allá del sol? Para que ustedes vean cómo los protestantes no conocen las escrituras, cómo se confunden y confunden a la gente. El mismo Eclesiastés viene a decir entonces que la carne tiene un final, y si usted vive según la carne, pues entonces usted va a morir igual al que vive según el amor, aquí en la tierra, pero luego la diferencia está cuando pase más allá del sol. Oigan el 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra. Esa es la carne. Cuando ya la persona terrenamente ya no sabe ni le importa nada de lo terreno porque ya no lo necesita. El polvo vuelve a la tierra Como era. como era. Ahora vean la segunda parte, que es lo que los protestantes no creen. Y dicen que eso no existe, que el espíritu muere con la carne. Vean que no, con la lupa grande. Vean entonces por qué nosotros creemos en la vida eterna, en el alma de los difuntos, aquellos que ya murieron. Creemos que el alma partió a la eternidad. Escuchen. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por eso dice, las almas de los justos están en manos de Dios. El polvo vuelva a la tierra de donde fue sacado, pero el espíritu vuelva a Dios que fue que lo dio. Entonces la Biblia nos está mostrando que hay dos realidades: la vida bajo el sol y la vida más allá del sol. La vida bajo el sol es carnal, y esto, lo que usted viva aquí, simplemente a lo carnal, aquí se queda. Pero luego, si usted se proyecta espiritualmente hablando, entonces el espíritu vuela a Dios que lo dio. Y eso es lo que nosotros creemos de los muertos. Por eso estamos celebrando hoy el Día de los Muertos, que el espíritu voló a Dios quien lo dio y están con Dios en el cielo. Entonces viene la segunda parte, que el protestante ataca al católico diciendo: pues si el espíritu está vivo y está con Dios, ¿para qué la resurrección? Entonces, ¿qué va a resucitar? Porque de lógica, si va a resucitar es porque está muerto. Y si está muerto, no sabe nada. Y si está muerto, se acabó. Por tanto, si ustedes los católicos creen en la resurrección, están afirmando que los muertos no saben nada y que los muertos se acabaron y que los muertos murieron totalmente, cuerpo y alma, y que un día van a resucitar. Y usted dice: pues sí, mira. Entonces, ¿cómo es que los curas los engañaron diciendo que bueno, que murió, pero sigue vivo? Y luego va a resucitar. Pues si sigue vivo, ¿cómo va a resucitar? Pedazo de tonto. Y usted dice: oh, sí, como saben los protestantes. Y cómo en la Iglesia Católica nos engañaron. Pero para que ustedes vean con claridad, yo les pregunto: ¿Jesucristo murió? Sí. ¿Jesucristo resucitó? Sí. Pues si Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, murió el viernes y resucitó el domingo, pregunto, ¿el sábado
¿Jesucristo no existía? ¿O existía vivo en el Espíritu? Y si existía vivo en el Espíritu, entonces ¿cómo es que resucitó? Porque para resucitar tenía que estar muerto. Y si su Espíritu estaba vivo, ¿cómo iba a resucitar? Pero si Jesucristo murió y su Espíritu el sábado estaba vivo, ¿cómo es que resucita el domingo? Porque la Biblia dice que así como Cristo murió, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, Él ha muerto y Él ha resucitado. Pues si el Cristo ha muerto, entonces quiere decir que su Espíritu se acabó y Dios se acabó, y el sábado santo entonces no existía Dios porque Dios se acabó. Nos quedamos sin Dios y el domingo volvió a resucitar Dios porque Dios se acabó. Es una locura que no lo cura ni el cura, y si el cura lo cura es una locura del cura. Pero dice la Biblia que así que sí Cristo murió y resucitó. Escuche. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Murió el viernes. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Lo enterraron. Entonces quiere decir que ya no existía el sábado, que su espíritu no existía, que Dios no existía, porque murió. Y que resucitó al tercer día. ¿Y qué resucitó si estaba vivo? Si su espíritu estaba vivo, ¿qué resucitó? Porque para resucitar se necesitaba que estar muerto. Pero lo más cómico es que San Pablo dice, ahí mismo, en el versículo 14, luego el 16, luego el 20, escuche. Y si Cristo no resucitó. Si usted dice, no, pues Cristo no resucitó. ¿Y si Cristo no resucitó? Vana es entonces nuestra predicación. ¿Vana nuestra predicación? Vana es también nuestra fe. ¿Resucitó? ¿No resucitó? Sí, Cristo resucitó. Bueno, si no resucitó, vana es nuestra predicación, vana nuestra fe. Ahora el 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces dice, vamos a ponerle, no solamente dice, pero es que ya murió y murió el alma y no puede resucitar porque ya, para resucitar tiene que estar muerto el alma también como Cristo. Vamos a ver la comparación. Cristo es el primero que muere y nosotros vamos a morir. Si Cristo murió y resucitó, nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Pero ¿qué murió en Cristo y qué resucitó? Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué va a morir en nosotros y qué va a resucitar? Porque es igual con Cristo. Otra vez el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y escuchen lo que viene, atención a lo que viene. Y si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar, aún estamos en nuestros pecados. Escuchen lo que viene. Entonces también los que durmieron en Cristo. Los que durmieron en Cristo, o sea, los que ya murieron como Cristo. Los que durmieron en Cristo, si Cristo no resucitó. Perecieron. Si Cristo no resucitó, los que murieron con Cristo es como un perro, muerto el perro y se acabó la sarna. Pero si Cristo resucitó, los que durmieron con Cristo no han perecido, están vivos. Y si están vivos, ¿cómo va a resucitar? Queda la interrogante. ¿Y qué es lo que va a resucitar? Queda lo interrogante. Primero vamos a mostrar que los que murieron en Cristo sí están vivos, a pesar de que el cuerpo haya sido enterrado. Miremos, primero, San Lucas capítulo 20, versículo 38. ¿Qué dice San Lucas 20, 38? Va a decir que para Dios, ustedes y yo que estamos aquí,
y los que ya murieron, todos estamos vivos. Ustedes de una manera y nosotros de otra manera. Pero para Dios todos viven. Que Dios no es un Dios de muertos. Escuche. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos. Del versículo, está leyendo el 30, ¿qué? 38 le dije yo. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios no es un Dios de muertos. Para los protestantes que dicen, el que murió se acabó. No, si Cristo resucitó, aquellos no han perecido. Pero si Cristo no ha resucitado, los que durmieron con Cristo perecieron. Muerto el perro, se acabó la sarna. Pero si Cristo resucitó, aquellos no han perecido. Siguen vivos. ¿Por qué? ¿Otra vez? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y por qué es un Dios de vivos y no de muertos? Dale. Pues para Él todos viven. Para los protestantes, no todos viven. Pero para Dios, todos viven. Usted verá quién le cree. Para Dios todos viven. Y esto lo puso en la comparación. ¿Cuándo? Cuando dijo, Señor, una mujer tuvo 7 maridos, los 7 murieron. ¿De quién va a ser esposa? Y usted no entiende nada, porque es que en el más allá serán como ángeles. Y da la explicación, porque para Dios todos están vivos, pero ya no vivirán carnalmente, sino espiritualmente como ángeles. Pero ojo, porque aquí dice, para Dios todos están vivos. Y para la muestra un botón. Dice Mateo capítulo 17, versículo 3, que Elías ya había muerto, Moisés ya había muerto en tiempo de Cristo. Pero ¿y cómo es que cuando Jesús está allá en el monte de la transfiguración, cómo es que se aparecen Moisés y Elías si ya estaban muertos? ¿Es mentira? ¿Es real? ¿O qué se le apareció? Escuchemos. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y si estaban muertos, y si ya lo habían enterrado, Moisés y Elías, oye, ¿por qué se le aparecieron a Jesús? Y hablaban con él. Porque para Dios todos viven. Pero no van a resucitar. Oh, sí, van a resucitar. Y por eso nosotros creemos que va a resucitar la carne con un cuerpo glorioso como el suyo, como el de Cristo. Pero que el Espíritu sigue vivo, como Jesús. Jesús muere y Jesús resucita, pero el sábado su Espíritu estaba vivo, no estaba muerto. Por eso Mateo San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Cuando Jesús muere, ¿qué hace Jesús antes que lo entierren? ¿Qué pasó con su espíritu? Lo que dice Eclesiastés, el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuela a Dios que lo dio. Y en Cristo Jesús, ¿qué pasó? Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está lo que dice Eclesiastés 12:7. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que le dio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Cristo se cumplió también lo de Eclesiastés. Pero podemos ver que dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, que cuando Jesús estaba muerto, murió el sábado santo, su espíritu no estaba muerto, fue a predicarle a los espíritus, que por cierto, habla de los espíritus, de los que habían muerto en el tiempo de Noé. ¿Y esos espíritus por qué estaban vivos? Si los protestantes dicen que muerto el perro se acabó la sarna, que con la muerte del cuerpo muere también el espíritu. Y si esos espíritus estaban vivos, ¿cómo es que van a resucitar en el último día? ¿Qué es lo que va a resucitar?
va a resucitar la carne. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Creemos que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, porque resucitó Cristo, su cuerpo glorioso. Vean mis manos, su cuerpo glorioso. Tienen algo de comer y le dieron un pescado. Su cuerpo glorioso resucitó. Su espíritu nunca ha muerto. El cuerpo va a resucitar como un cuerpo glorioso. Y si ustedes quieren saberlo más, es tarea para la casa. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31 en adelante, donde Pablo dice: vean ustedes, todos los cuerpos no son iguales. Un cuerpo, usted siembra un cuerpo, el del maíz, ese cuerpo muere, pero ese cuerpo resucita de otra manera en una planta. Entonces lo que va a resucitar es el cuerpo, en un cuerpo glorioso. El espíritu sigue vivo y va a resucitar el cuerpo. Cuando Cristo muere, su espíritu sigue vivo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19. Al igual que el espíritu de los que habían muerto en el tiempo de Noé, estaban vivos. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé, gente que había muerto, pero su espíritu estaba vivo. Y Cristo fue a predicarle a los espíritus de los muertos. Entonces, ¿Cristo murió? Sí. ¿Usted va a morir? Sí. ¿Cristo resucitó? Sí. ¿Usted va a resucitar? Sí. Y mientras murió y resucitó, ¿su espíritu estaba vivo? Sí. Pues tu espíritu también está vivo, porque Él es el modelo, Él es el ejemplo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Él es el modelo para nosotros. Él primero pasó por ahí para que nosotros sepamos que como Él murió, nosotros vamos a morir, como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Escúchenlo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicia es la primicia de los que murieron, la primicia de los que resucitaron. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Nosotros vamos a morir, nosotros vamos a resucitar. Pero ojo, el espíritu no muere. Por eso Jesús le dice en Mateo capítulo 10, versículo 28 a los cristianos: no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. De modo que según Jesucristo, mi Señor, el cuerpo muere y el alma no. Según los protestantes, el cuerpo muere y muerto el cuerpo, muere el espíritu. Y después, cuando resucite, va a resucitar el espíritu. Pero vean lo que dice Jesús, nuestro Señor. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Y no tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Más claro? Imposible. Más claro, imposible. Y no lo dice Petronilo ni Pánfilo, lo dice Jesucristo, que es tu Señor y mi Señor, el camino, la verdad y la vida. Me pueden matar el cuerpo, eso es verdad, pero el cuerpo muere y el alma no. No pueden matar el alma. Y cuando ustedes, Jesucristo nos puso un ejemplo para que lo entendamos en San Lucas capítulo 16, versículo 22. Cuando muere el rico Epulón y el pobre Lázaro, muere Lázaro, ¿a dónde va? Muere el rico Epulón, ¿a dónde va? ¿Están vivos o están muertos? Espiritualmente hablando, corporalmente están muertos. Lo enterraron. Pongan cuidado. Aconteció que murió el mendigo. ¿Murió quién? El mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El espíritu vuelve a Dios. Ahora cuando muere el rico. Y murió también el rico, y fue sepultado. Lo enterraron. Y si no había muerto, se murió vivo. Lo enterraron vivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué pasó?
para ver si muere el cuerpo y muere el alma. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Pero bueno, no acaba de morir y no lo acaban de enterrar. ¿Y cómo es que los muertos no sienten nada? ¿Y por qué el rico estaba en tormento? ¿Y qué significa tormento? Que estaba sintiendo tormento. ¿Qué es lo que no entienden? Estaba sufriendo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿El rico murió? Sí. Su carne. ¿Lo enterraron? Sí. Su carne, la tierra, el polvo vuelve a la tierra donde fue sacado. Pero el espíritu vuelve a Dios. Y allá estaba en tormentos. Y hablaba. Y sabía. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Atormentado en llamas. Ahí es cuando el católico dice: Dios mío, y si mi familiar murió y también está en tormento y yo no lo sé. Ahí es entonces cuando usted y yo oramos por los difuntos, por si acaso está en tormentos, para que Dios le perdone. Porque Jesucristo prometió que teníamos que arreglar la vida aquí, para que cuando Mateo 5:25, cuando muramos, si no nos meten en la cadena perpetua al infierno, nos meten a una cárcel, ahí saldremos cuando paguemos el último centavo. Pues bueno, ahí dice que podemos salir. Pues si un muerto se entierra el cuerpo y su alma puede estar en tormentos, como le gritaba el rico Pulón, Abraham manda a Lázaro para que moje su dedo en el agua y lo ponga en mi lengua, porque estas llamas me atormentan. ¿Y quién se daba cuenta? Nadie. Sus hermanos ni cuenta se daban. Si no, lean el versículo 27 para que vean que sus hermanos ni cuenta se dan. Pero él estaba en tormento. Y los protestantes dicen: eso es mentira, esos son cuentos de vieja. Eso es Lucas capítulo 16, versículo 19 del rico Pulón y el pobre Lázaro. Unos cuentos de vieja que Jesús contó. No, es que Jesús hablaba en parábola para que el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Por eso Mateo 5:25 dice que hay la opción, la oportunidad para algunas personas de salir en el más allá de ese tormento, de esa cárcel. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Sí saldrá cuando pague. Cuando pague el último cuadrante. Tiene una deuda, tiene que pagar. Y nosotros oramos por los difuntos para que esa deuda Dios se la pague. Pero hay opción de que se la pague en la otra vida. Hay opción de hacer algo en la otra vida, porque los protestantes dicen se puede hacer aquí, pero en la otra vida no hay perdón. Que no hay perdón, según dice Mateo capítulo 12, versículo 32, hay perdón en esta vida y hay perdón en la otra, para el que peque. Dos perdones.